Bueno, estamos en la segunda clase, o la segunda parte, mejor dicho, en la segunda clase de la clase anterior en cuanto a la perspectiva de la tierra como morada eterna según el Nuevo Testamento. Hemos estado viendo lo que dice el Antiguo Testamento y el diseño de Dios a través de su creación. Cuando Dios creó el Edén, creó la tierra, creó el universo, todo lo creó y puso al hombre para que señorease, para que pudiera disfrutar de la comunión con el Señor y de toda la creación, pero hemos visto después lo que sucedió después de la caída y lo que vino después del primer juicio a través del diluvio, de que Dios no rompió ese plan, sino que lo consolidó y lo confirmó a través de, el llamamiento a Abraham y cómo se había establecido la promesa de una tierra prometida, donde el pueblo que iba a nacer desde Abraham iba a tener un lugar para habitar donde la presencia de Dios iba a estar. Y bueno, hemos estado viendo el contexto del Antiguo Testamento y también hemos visto en la clase anterior lo que era justamente después de esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que había predominado, lo que era esa formación, esa cultura de la filosofía y que había llevado justamente a que todo lo que era como expectativa del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de habitar en una tierra restaurada, comenzase a dejar de lado todo esto y empezar a crear, basado en estas filosofías, en que lo terrenal es malo, es pecaminoso y lo celestial es lo único bueno. Entonces es como que desde esa rama de filosofía y pensamiento, todos han empezado a llevarse porque la tierra no puede ser otra cosa más que un estado pasajero, pero nosotros tenemos que estar en el cielo. Entonces venimos hablando acerca de esto porque nos cuesta de alguna forma imaginarnos estar en el cielo. Hoy volví a poner otra foto en la promo de que así no muchos se imaginan el cielo, ¿no? Una mesa larga en medio de unas nubes blancas y pareciera ser de que esto es lo que se imagina. Pero ¿qué es lo que Jesús dijo siendo judío? Jesús vino a reivindicar el plano y el diseño original de una tierra restaurada, una tierra como el lugar y la habitación perpetua para siempre, y hemos visto justamente lo que Jesús en su enseñanza, porque es el que estuvo en el cielo y vino a la tierra y nos cuenta las verdades del cielo, nos lleva a nosotros a ver claramente de que hay una contundente enseñanza que afirma de que nuestro estado eterno, el estado en gloria, donde pasaremos la eternidad, no es justamente arriba de una nube blanca tocando el arpa, sino justamente en una tierra totalmente restaurada, renovada, una tierra nueva, poniendo claramente en punta lo que el profeta Isaías decía, que Dios es el que la creó a la tierra, la hizo y la compuso, y no la habitó para que sea destruida en vano, sino que para que fuese habitada, la creó. Entonces, lo que hoy vamos a ver es lo que podríamos decir que abarca la mayoría del concepto del Nuevo Testamento, que es la opinión o la percepción de Pablo, el apóstol Pablo, la percepción del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Entonces es importante que nosotros podamos ver que estos tres apóstoles que fueron inspirados para escribir lo que nosotros tenemos en la formación del canon del Nuevo Testamento, tenemos fundamentos muy importantes para poder ver que tanto Pablo como Pedro como Juan están hablando de una tierra restaurada y de la forma en que nosotros tenemos que empezar a percibir justamente por la fe esta esperanza gloriosa que cuando venga Cristo nuevamente vamos a estar viviendo en esta tierra totalmente restaurada. Entonces, como vengo diciendo, todas estas enseñanzas pueden libres, las alitas, las aureolas, el arpa, y empezar a sacar un poquito esa idea o esa imagen de que vamos a estar arriba en una nube blanca toda una eternidad tocando el arpa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La percepción del apóstol Pablo. Y una de las cosas principales que el apóstol Pablo en su teología está mostrando es algo que nosotros como iglesia reformada lo venimos aprendiendo, lo venimos nosotros conociendo, lo venimos aceptando y asimilando, que es el estado de la bendición presente y el todavía esperando que se manifieste en el futuro, o sea, el ahora y el todavía no.
Bueno, esta tensión que nosotros podemos ver es que está sucediendo justamente que hay alguien que está con el micrófono abierto, creo que es Gustavo, ahí está, que hay claramente una expresión de que estamos viviendo nosotros como cristianos en este mundo un tiempo de traslado, un tiempo de transición. Así que esto es uno de los grandes temas del apóstol Pablo en cuanto a esta transición de las bendiciones, de las nuevas bendiciones que nosotros podríamos decir que en Cristo Jesús nos aseguró para que vivamos y disfrutemos claramente del mundo actual, porque no podemos negar que como hijo de Dios tenemos muchas bendiciones en la cual actualmente disfrutamos. Eso se puede entender como que está el siglo presente y el siglo venidero solapado, o sea que nosotros estamos viviendo ahora cosas que pertenecen al siglo venidero, pero todavía no en su totalidad, sí en parte en la cual nosotros ya podemos tener esa bendición. Obviamente, tener la persona del Espíritu Santo en nosotros es algo magnífico, es algo precioso, es maravilloso. Los dones espirituales, la palabra del Señor, la comunión fraternal entre santos, la iglesia misma y todas las promesas y bendiciones que nosotros podemos recibir en el tiempo presente. Pero también están las bendiciones del todavía no. O sea, todavía no tenemos un cuerpo glorificado, todavía no estamos en un estado de gloria, todavía tenemos nosotros las marcas del pecado y la batalla permanente contra el pecado, contra Satanás y contra nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, la cual todavía no se ha manifestado nuestra libertad total cuando va a suceder esto cuando Jesucristo regrese, ¿no? Así que a pesar de que Pablo claramente enseña estos beneficios acerca de la victoria de Jesucristo a través de la muerte en la cruz, en su resurrección y su ascensión, claramente se debe a que nos da la expectativa de experimentar, por supuesto, que no solamente nosotros somos los beneficiarios de esta transformación o de esta victoria, sino que el apóstol Pablo incluye, conectando con el diseño original de Dios, a la creación misma. Y esto lo podemos ver nosotros en un texto muy conocido en Romanos capítulo 8, del versículo 19 al 22, en la cual podemos tomar el 18 como un texto que conecta lo que vemos nosotros, la transformación de nosotros, los hijos de Dios en gloria, con la creación. Porque ¿qué dice Romanos 8, 18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta palabra en nosotros no es exclusivamente de los seres humanos convertidos, rescatados y salvados, sino que es el contexto que nos permite conectar con los nosotros. También está incluida la creación de Dios. Así que, ¿quién no tiene, por ejemplo, aflicciones en el tiempo presente? Dice, es cierto, no vamos a negar que en el tiempo presente tenemos aflicciones. No vamos a poner solamente cosas que nos pasan a nosotros en el cuerpo, la enfermedad, la vejez, las dolencias, las angustias, los problemas del alma, las emociones, sino que también nosotros podemos comenzar a ver de que también nos afecta el entorno que está sujeto a la esclavitud del pecado, que es la creación misma. Hoy estábamos viendo en las noticias cómo la contaminación del río Salí ha producido una muerte sideral de peces, cantidad de peces. Y podemos vivir el recalentamiento global, podemos vivir las contaminaciones del aire, las poluciones. ¿Quién no es alérgico hoy en día por toda la contaminación que hay, la sobrepoblación, el desabastecimiento de alimentos, del agua dulce? Y empezamos a ver muchas de las cosas en las cuales vemos que traen ciertas aflicciones al tiempo presente. Los huracanes, los terremotos, las inundaciones, las lluvias que vemos ahora con esta corriente del Niño que está afectando a muchos lugares, y podemos empezar a ver que a nivel mundial las noticias nos están golpeando de forma sorprendente. Islandia que se está abriendo con la posibilidad de que haya una erupción volcánica que destruya toda la ciudad. Estamos viendo las megas olas que están llegando en Río de Janeiro y que están incluso entrando hacia las casas de la gente, a la misma ciudad.
podemos empezar a ver las inundaciones en distintas partes del mundo, los volcanes que están empezando a estallar. Entonces no podemos negar que cuando Pablo está escribiendo de la esperanza, de la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, no está hablando únicamente de los santos escogidos por el Señor, sino que conecta inmediatamente con el versículo 19, que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación entera es ardientemente, valga la palabra, desesperadamente, está esperando que se manifieste en nosotros, hijos de Dios, la gloria prometida, la transformación prometida. Porque dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿En qué? En esperanza. Está atada a la esperanza. Está esperando lo mejor. Está esperando la transformación. La creación está esperando la gloria. Y como verán, todos nosotros estamos siendo incluidos en el plan de Dios que según la teología de Pablo nos está llevando a ver qué cosa. Versículo 21. Porque también la creación misma también, ese también quiere decir que la incluye no solo nosotros, sino que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la gloria o a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, hay una gloriosa libertad que vamos a tener nosotros, los hijos de Dios, pero incluye también a la creación, por eso dice que también la creación será libertada de su esclavitud a la misma gloriosa libertad de nosotros, hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación aún gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea que el apóstol Pablo lo que hace es consolidar más el concepto de la restauración de la tierra en la glorificación que Cristo había prometido y lo pone claramente en una comparación de esa transición de que estamos viviendo las bendiciones, pero todavía no el complemento o la totalidad de las bendiciones, pero esto se va a llevar adelante cuando Cristo venga por segunda vez. Y en su teología, Pablo está incluyendo claramente a la creación, a todo lo que nosotros podemos ver. Pablo es muy claro y muy preciso cuando escribe su carta a la iglesia de Colosas, allí en Colosenses capítulo 1, vemos claramente que el apóstol Pablo está diciendo esto, que es lo que habíamos reflexionado hace un par de domingos. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, Cristo es la imagen misma del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, no habla de la humanidad solamente, sino de toda creación, y añade, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que está mostrando soberanía, está mostrando derecho, está mostrando autoría, legislación y total autoridad soberana sobre todas las cosas creadas. Así que es el apóstol Pablo el que, según su percepción, nos está llevando a ver claramente que hay una esperanza del ahora, pero el todavía no, pero falta poco para el que estemos en la plenitud. Primera de Corintios capítulo 13, dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de que hay esa cierta tensión que nosotros estamos viviendo en el ahora, pero el todavía no. Ya hay cosas que podemos empezar a ver, pero no en su plenitud. O sea que nos está llevando cada vez más a entender que hay cosas que vamos a vivir, que vamos a ver, que vamos a disfrutar, pero todavía no se está llevando a cabo esto. Por esa razón necesitamos nosotros enfocarnos en la teología que el apóstol Pablo en su percepción de cielos nuevos y tierra nueva incluye a la creación total en un estado de esperanza,
de transformación, de renovación, juntamente con la misma gloria que nosotros seremos transformados en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo habla, para que podamos ver como un ejemplo de esta redención ganada por el Señor Jesucristo, que nos incluye a nosotros, que somos nosotros también incluida la creación, como una salvación en tres etapas. En tiempo pasado, solamente anoten las citas para que ustedes lo puedan ver, en tiempo pasado hemos sido salvados, ¿sí? Efesios 2:8. Sois salvados, ¿sí? O sea, Efesios 2:8 dice que la salvación está expresada, el apóstol Pablo, en tiempo pasado. Hemos sido salvados. En el tiempo presente, según 1 Corintios 1:18, estoy siendo salvado. O sea, estamos en plena transición de esa salvación. La misma creación también ha sido redimida por la sangre de Cristo que cayó en la tierra, y nosotros podemos entender que también está como la corona de su creación el hombre, pero la creación para que sea señoreada. Por lo tanto, nosotros vemos de que la salvación está puesta o expresada en pasado, he sido salvado, en presente estoy siendo salvado, y en futuro seré salvado, cuando lo dice claramente en Romanos capítulo 13, versículo 11. Voy a leerlo simplemente ese texto. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces podemos ver nosotros el plano en el cual Pablo está definiendo que la redención, no solamente en nosotros, sino en la creación que él mismo creó, sea las que están en los cielos, la que está en la tierra, las creó por él y para él. Todo esto está en el proceso de la redención que nosotros llamamos salvación. Así que, ¿cuál va a ser el grito final del día de la resurrección? El apóstol Pablo está diciendo que seremos libres al fin. La verdadera libertad que el mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A los escogidos para salvación, y la creación misma está aguardando esta gloriosa libertad. Por eso, mis hermanos, no encaja el plano y el diseño de la nube y el arpa en un lugar blanco, sino que nosotros podemos empezar a ver que hay un diseño de Dios que lo respalda toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que la Biblia más habla de la tierra como la morada eterna nuestra que arriba de una nube tocando el arpa. Por eso es que le dije que cuando hablemos del estado intermedio de los santos y el estado intermedio de aquellos que no obedecieron la fe, es otra condición o es otra cosa en la cual vamos a entender. Pero cuando hablamos de nuestro estado eterno, podemos ver claramente que el apóstol Pablo tiene una clara intención a través de sus escritos y sus cartas de manifestar lo que por inspiración el Señor le ha dado. Que el mundo mismo existe una etapa en la cual esta tierra va a expresar libres al fin cuando el Señor se manifieste por segunda vez. Así que observa que la creación está esperando la libertad, la gloriosa libertad, no la destrucción. Según hemos leído nosotros en Romanos capítulo 8, dice el versículo 22, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, el día que Dios destruya la creación. No está esperando la destrucción, no va a haber una aniquilación, sino una libertad gloriosa. O sea, esta tierra que nosotros vemos corrompidas por el pecado, que por causa de Adán, como Dios dijo en el juicio del Edén, maldita será la tierra por tu causa, por tu pecado. El segundo Adán trae la bendición, que es Cristo Jesús. Bendita será la tierra por tu bendición. Esa es la obra de Cristo, que es el segundo Adán. Y nosotros favorecidos por él. Por estas razones que nosotros podemos ver que el apóstol Pablo además revela que el estado glorioso y esta gloriosa salvación también es posible que la creación, como la obra del Señor Jesús, sea manifestada
en libertad. Por eso es que nosotros podemos ver textos como hemos leído recién en Colosenses capítulo 1, versículo 17, justamente cuando hacía referencia a que todo lo creado ha sido creado por Él y para Él, y mantiene todo en orden. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la perfección, no de la imperfección. No es del remiendo, no es del parche, no es de la improvisación, sino que es un Dios de planes, un Dios de propósito, un Dios claramente de orden. Entonces, lo que podemos ver es que Pablo, cuando hace referencia acá en Colosenses, capítulo 1, dice del versículo 15 al 20, lo vuelvo a leer, pero esta vez voy a leer hasta el 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, y visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, van a tener sustancia de solvencia, subsistencia. Nosotros, si no tuviéramos oxígeno, si no tuviéramos agua, si no tuviéramos alimentación, no podríamos subsistir. La subsistencia es la gracia de Dios para mantener viva su creación. Todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es Él que es el principado, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Así que Pablo nos está presentando un modelo claramente y gloriosamente de herencia. Ese modelo de herencia, volviendo al capítulo 8 de Romanos, disculpa que estoy un poquito de tos, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo 8, nos pone a nosotros en la participación legal por Cristo Jesús como heredero. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Inmediatamente conecta la creación con nuestra glorificación. Por lo tanto, nosotros somos herederos de un nuevo mundo, herederos de cielos nuevos y tierra nueva, porque Cristo reconcilió todas las cosas que están en los cielos y la tierra. Nosotros podemos ver claramente que esta herencia es justamente lo que evoca que todo un mundo de imágenes relacionados con el éxodo del Antiguo Testamento, que se presentaba como el deseo de heredar una tierra prometida, ahora se iba a manifestar a través de esta transición del diseño de Dios en una revelación de una totalidad. En Abraham, la promesa era Canaán, la tierra prometida. Luego fue en el pueblo de Dios la promesa de todo Israel. Ahora podemos ver nosotros que Jesús habla de la herencia de la tierra nueva que nosotros vamos a recibir, pero Pablo está llevándonos a la expresión máxima en cuanto a herederos de todas las cosas juntamente con Cristo. Así que mis hermanos, deje de andar llorando si no tiene la cuenta bancaria con algo de peso, porque si nosotros por la fe miramos todo lo que tenemos en Cristo Jesús, sus riquezas en gloria son incalculables. Y por eso, mis hermanos, es que hemos sido llamados, como dice Romanos, a que nuestros corazones estén rebosando de esperanza en la gloria de Cristo Jesús. Así que la evidencia que Pablo está mostrando claramente es que esta herencia se va a concretar apenas el Señor regrese, porque nosotros ya fuimos escogidos y ya tenemos la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, Pablo como Jesús parecen anticipar de que la era venidera
traerá un gozo indecible terrenal, un gozo de la creación misma va a disfrutar y va a ser restaurada, y la humanidad salvada va a disfrutar en plena capacidad de sus atributos restaurados para disfrutar de la gloria venidera juntamente con Cristo, porque es lo que Él planeó. Así que mis hermanos, nosotros al ser predestinados, destinados de antes para esta gloria, mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas a la gloria eterna que a nosotros va a ser manifestada. Así que claro que nos faltan muchas cosas. Claro que hoy no tenemos muchas cosas y lloramos y nos angustiamos y hasta muchas veces nos debilitamos y nos bajoneamos, hermanos. Claro que sí, somos humanos, todavía no hemos sido glorificados, pero la palabra de Dios está para impulsarnos esa catapulta de la fe que nos permite ver las cosas que el mundo no la puede ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros sí podemos sostenernos como viendo al invisible. Así que el apóstol Pablo va a llevar claramente a este nivel de teología en cuanto a las cosas venideras a un grado muy importante, la cual no podemos negar que proviene de Dios, puesto que esto es lo que Jesucristo mismo lo demostró en su resurrección. Pablo habla de los cuerpos glorificados como una evidencia de la resurrección y como una evidencia de que si vamos a estar en una tierra glorificada, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Así que la última pieza de la evidencia de la teología de Pablo es que apoya una fuerte esperanza terrenal y que se puede encontrar claramente en la resurrección física de nuestros cuerpos. Y no importa si algunos han muerto en alta mar, comidos por tiburones, o algunos han sido aserrados, como le tocó ser mutilados a muchos mártires, o tal vez incluso hasta la cremación, es decir, son puras cenizas. La palabra misma habla de que al polvo volvemos, pero déjeme decirle que el poder todo, del todopoderoso Dios, Él va a crear un cuerpo nuevo. Ese cuerpo nuevo, lleno y claramente preparado para la vida en una tierra glorificada, según a nuestra gloria, va a ser justamente para que disfrutemos de la belleza de la promesa en Cristo Jesús. Así que esta era venidera que estamos visualizando que ya se está aproximando y que nos va llevando cada vez más de gozo, podemos entender que no obstante el mundo todavía está atravesando los dolores de parto y nosotros estamos en este mundo. Así que los varones tal vez no vamos a entender de qué se trata esto, pero las hermanas seguramente que han tenido la oportunidad de ser mamá y entender lo que son los dolores de parto, claramente la escritura dice que los dolores son hasta que nace el niño y luego se transforma en gozo, porque los dolores cesan. Bueno, es lo que nosotros podemos entender, que este mundo convulsionado, Pablo está direccionándonos a una esperanza mayor, a que la noción de esta vida espiritual, que es un término de nube arriba del cielo, se va a ir esfumando a través de la evidencia bíblica que nos puede llevar a nosotros a entender por qué las escrituras hablan de un cielo nuevo y tierra nueva, para que sea habitada. Así que bueno, vamos a ver rápidamente la perspectiva del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? El apóstol Pablo creo que fue muy claro y muy contundente, y si ustedes se ponen a estudiar y a leer las escrituras, seguramente van a encontrar muchísimos argumentos en cuanto a esto. Pero el apóstol Pedro, tal vez es la única mención en toda la Biblia de que pareciera ser de que la tierra va a ser aniquilada por fuego, va a ser destruida por fuego. Perdón. Así que no podemos nosotros pasar por alto esta observación de que el escenario pareciera que la tierra va a ser destruida por un juicio. Solamente aparece en la segunda carta del apóstol Pedro, que lleva su nombre, segunda de Pedro, donde nosotros podemos ver en el capítulo 3, versículo 10 al 12, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Entonces, es muy probable de que muchos afirman su teología a través de este único texto que hace referencia a que la tierra será quemada y todo lo que hay en ella será quemada, la tierra misma. Es el único texto en el cual hace referencia. Pero no podemos nosotros ignorar que la escritura tiene en su género la expresión literal y también la expresión simbólica, como lo es el Apocalipsis. Uno de los grandes errores que muchos con buena intención cometen es creer que la prosa que está, o la escritura, o el género que es simbólico, se puede tomar en algunos aspectos en forma literal. Bueno, estos son uno de los aspectos de estos versículos en el cual el apóstol Pedro no está haciendo referencia literalmente, porque la Biblia responde a la Biblia y la Biblia hace referencia a de qué se trata el fuego, de qué se trata la destrucción por fuego, claramente. Lo que nosotros podemos ver es que lo que predomina en la tierra es la corrupción, la inmoralidad, el pecado. Y todos sabemos nosotros que la única forma de poder sacar algo que tiene corrupción, que está corrompido, que está sucio, que está totalmente adherido a las cosas inservibles, el fuego es un elemento muy importante para la purificación. Por eso es que nosotros podemos ver que la idea que el mundo finalmente será aniquilado por fuego, solamente aparece en este concepto en la cual no está hablando de aniquilación, sino de purificación. O sea, lo que nosotros podemos ver que acá la tierra va a pasar por el proceso de lo que se llama el juicio de Dios. El juicio de Dios es comparado como el fuego que purifica. El juicio de Dios es lo que hace referencia a la imagen de la purificación y de la restauración de todas las cosas. Antiguamente, la gente que en siglos pasados, y tal vez milenios pasados, no había la práctica médica como se puede ver hoy, y podemos entender de que tal vez no tenían los elementos que hoy podemos encontrar en un quirófano, pero por ejemplo, para que alguien pueda desinfectar una herida, hacían calentar un cuchillo en el fuego y con eso cauterizaba los vasos sanguíneos y obligaban a una cicatrización inmediata, pero obviamente que el fuego producía un ardor y un dolor terrible, pero que era claramente un instrumento, un elemento en ese momento para la preservación y para la sanitización, para evitar infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en cuanto a estos versículos y podemos ver a qué hace referencia Pedro en esto? El fuego en la Biblia con frecuencia se vincula claramente con la idea de purificar algo que está corrompido. Así que no podemos negar que la tierra está en corrupción por causa del pecado desde Adán en el Edén, y cada vez se ha corrompido permanentemente más y más y más. Y lo que nosotros podemos estar experimentando en el último tiempo es la agonía del planeta y es la agonía de este sistema mundo, en la cual podemos ver que no hay un rincón sin que la pecaminosidad se esté manifestando. Por lo tanto, el acto de purificación del fuego hace dos cosas. Cuando alguien utiliza, en este caso, la simbología del fuego para purificar, lo que hace el fuego, número uno, es destruye las impurezas y número dos, revela lo que es puro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de refinar el oro, se utiliza el fuego, donde el fuego lo que hace es sacar la impureza y refinar justamente lo puro, la pureza del oro. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar de que el fuego en el lenguaje bíblico habla del juicio de Dios en los últimos tiempos, en el cual Él mismo va a comenzar a probar primeramente a su iglesia, como dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, y nosotros estamos incluidos en esta purificación, en esta transición en la cual el fuego no será destructivo para nosotros, sino para purificación, pero sí será un fuego que va a sacar las impurezas y va a quemar las impurezas, que habla justamente de la rebelión y el concepto del pecado. Por lo tanto, nosotros podemos ver cómo ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 73, perdón, el Salmo 97, versículo 3, dice lo siguiente, Salmos 97,
Versículo 3 dice, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. O sea, lo que vemos nosotros es que el fuego es utilizado como un elemento ilustrativo de la consumación de los adversarios que les rodean. O sea, la purificación, el allanar, el quitar las cosas que están delante de sus ojos contaminadas por el pecado. Así que, si bien es cierto, el Nuevo Testamento expresa versículos que nos llevan a poder ver en forma reiterada cómo se aplica esto, vemos claramente, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, Hebreos 10, 26 y 27, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿qué es lo que vemos que acá el autor de Hebreo está aplicando? Bueno, yo ya siempre me tiento a decir Pablo, ¿no? Yo estoy igual que Ocar, que creo, me inclino que es Pablo el autor, ¿no? Aunque no lo sabemos, pero tiene un lenguaje muy parecido a Pablo. Pero lo que escribió Pablo acerca del fuego hace referencia al juicio, ¿sí? Y esto lo tiene muy en claro o muy asociado con lo que Pablo, haciendo referencia al fuego como un juicio de Dios, tanto para purificación como para preservación, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. O sea, es el lenguaje de Pablo que utiliza el simbolismo del fuego para poder verlo. Dice, cuando está hablando de el tribunal de Cristo, una de las cosas que dice, versículo 12, vamos a leerlo, y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea cual sea, el fuego la probará. O sea, estamos viendo que el fuego es un instrumento de evaluación, de juicio, de prueba. Por eso dice, si permaneciera en la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, después de la prueba. Entonces, claramente el apóstol Pedro no está diciendo o contradiciendo a Pablo en cuanto a la creación, sino que está llevando a una expresión simbólica del uso del fuego como la purificación de la tierra, donde claramente, como hemos citado varios textos, por ejemplo, Salmo 37, que el justo heredará la tierra, mas el impío será arrancado, buscarás al impío en su lugar y no lo hallarás, el pecador será quitado del lugar, el justo permanecerá en la tierra para siempre. O sea, podemos ver nosotros que la purificación es la obra del juicio de Dios, la cual manifiesta su señal de transformación, ¿no? Entonces, la expresión acá de la comparación de la purificación es que el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, podemos ver nosotros la similitud o la comparación que él hace en cuanto al juicio final, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, en versículos 5 y 6 dice, esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, porque que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. O sea que está citando Pedro, el diluvio de Noé, el primer juicio, la primera aniquilación o devastación por juicio, pero no aniquiló todo, o sea, preservó a un grupo de personas, 8 escogidos, y preservó animales para que sea como una refundación, un nuevo comienzo después del diluvio. Entonces, inmediatamente después del uso justamente de este ejemplo, dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra
que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea que acá está la respuesta. El fuego es una ilustración del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, lo que podemos ver nosotros es que Pedro está usando una ilustración. ¿Por qué? Porque el fuego en toda la escritura, usando el lenguaje simbólico, habla de la purificación, habla del juicio, habla de los que son aprobados y los que son reprobados, habla de los que son salvados y los que son condenados. En la Biblia se expresa una historia muy clara acerca de este fuego. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel capítulo 3, del 1 al 30? Solamente anótelo y después lo van a ver, que allí estaban tres muchachos, tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que se habían negado. ¿Se acuerdan de esa historia? De al escuchar los instrumentos musicales como una alarma o una sirena o una señal para que cuando escuchen el sonido de esos instrumentos se postraran para adorar justamente a la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor, como una tarea de complot claramente planificado para destruirlo a estos hombres de fe. Fueron a decir al rey demandándolos que ellos no se habían postrado y fueron llevados delante del rey. Y le dijo, con que ustedes no se quieren postrar, si no van a tener la consecuencia de ser lanzados al horno de fuego, ¿no? Y ellos lo dijeron claramente: sepa, oh rey, que nosotros no nos postraremos, pues confiamos en Dios, que Él nos va a salvar de las llamas de fuego, y si no nos salva, tampoco sepa que nosotros no, no vamos a postrarnos. Una fe admirable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Todos nosotros podemos entender que esta historia es la que Pedro tenía en la cabeza, de que el fuego mató a los guardias que llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos al fuego, a un horno recalentado 7 veces más de lo normal. Por eso es que las llamas salían hasta afuera y que hicieron de que estos guardias, estos soldados mueran. Y sin embargo, estos tres estaban allí como caminando sobre las brasas, caminando sobre el fuego, y el fuego no los dañaba. Y lo que veía el rey no eran tres, sino que eran cuatro. Y esto claramente es lo que habla y encierra una preciosa profecía de Isaías capítulo 43, que es una promesa para todos nosotros que por la fe creemos en la palabra del Señor. Isaías 43 dice el versículo 1 al 5: ahora pues, así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti, naciones por tu vida, y no temas, porque yo estoy contigo, de oriente traeré a tu generación, y del occidente los recogeré. Qué preciosa palabra que podemos entenderlo, de que no está hablando del fuego literal, ni del agua abnegado en cuanto a lo literal, porque la exageración o la mala aplicación de estos textos bíblicos, algunos hermanos han espiritualizado la palabra de tal manera que han muerto incendiados porque dijeron, no, Dios me dice en su palabra que Él me va a salvar del fuego. O hermanos que tal vez con una buena intención, usando la fe, pero erradamente la palabra, dijeron, vamos a caminar sobre el agua como Pedro, y allí se bajaron del barco y se murieron ahogados. ¿Y cuántas personas usando malos medios de la palabra? Por ejemplo, si tomare serpiente o alacranes o escorpiones y me picaran y no me va a pasar nada, entendiendo que es buena la intención, pero a veces no se justifican las malas acciones,
Acá podemos ver que la profecía de Isaías, tanto de que las aguas no me dañarán como el fuego no me dañarán, haciendo claramente alusión al primer juicio del diluvio universal en Noé y al segundo juicio, que es el final como un fuego abrasador, la venida de Cristo que traerá juicio final. Nosotros en Cristo Jesús, porque Él es el escogido, porque Él es el redimido, porque Él es el señalado, porque Él es en la plenitud del Señor, Él es el heredero de todas las naciones, y nosotros en Él podemos estar seguros que no hay juicio la cual pueda ser desfavorable para nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos paz para con nuestro Dios. Así que mis amados hermanos, la perspectiva de Pedro no está contradiciendo lo que Pablo dice, sino que está llevándonos a ver mucho más profundo en cuanto a lo que es el juicio purificador de Cristo Jesús en su segunda venida, como el fuego abrasador. Y vamos a terminar, si es que nos alcanza el tiempo, ya estamos sobre la hora, pero la perspectiva de Juan. ¿Qué recibió Juan? Bueno, no podemos hablar solamente del Evangelio de Juan, porque Juan claramente su Evangelio está ilustrando y narrando la historia de Jesucristo acá en la tierra, y sus palabras y sus hechos y las cosas que Jesús habló acerca de la gloria venidera. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Que Juan, para que sea partícipe de la revelación final, fue conservado con vida, aún hasta anciano, en la isla de Patmos, mientras estaba siendo encarcelado, exiliado en ese lugar. Él recibe la revelación de lo que nosotros llamamos en nuestra traducción el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis justamente significa revelación, o correr el velo, quitar el velo, descubrir lo que estaba oculto. Y una de las cosas que siempre me gustó resaltar, que Apocalipsis para muchos hermanos que tal vez no conocen o ignoran la explicación y la teología del libro de Apocalipsis, han jugado muchas veces con la imaginación, y muchos creyentes no leen Apocalipsis porque tienen miedo o porque lo relacionan directamente con lo peor que se va a manifestar, como el anticristo, la bestia, los demonios y cuantas cosas más, la gran ramera, la marca de la bestia. Entonces es como que no quieren leerlo ese libro porque es un libro de terror. Y algunos hasta tal vez lo ven a Godzilla, ¿no es cierto?, en todo esto. Yo lo que quiero llevar adelante es que esta carta, este libro de Apocalipsis, que son cartas, siete iglesias, dictada directamente por Jesucristo, por medio de Juan, por revelación, es una carta de consuelo, es una carta de esperanza, es una carta de presencia. Yo estoy en medio de los siete candeleros, yo estoy con la iglesia. Es una carta para los cristianos que estaban perseguidos, que estaban siendo martirizados. El imperio romano, de mano de Nerón, que había matado a miles de cristianos y se divertían con la muerte de los cristianos. La esperanza de estas siete iglesias estaba puesta en Jesucristo. Y aunque muchas de ellas hacían cosas buenas, tenían siempre observaciones de Jesús de lo que tenían que corregir. Por eso cada carta recibía una corrección, una amonestación, pero en todas ellas Juan recibía la presencia de Cristo en medio, el Cristo en medio de los candeleros de oro, en medio de las siete iglesias, como Cristo está en medio de su iglesia en cada parte del mundo, en cada iglesia local Jesucristo está. Y por eso es que nosotros podemos ver que la revelación que Juan recibe no es solamente una visión hacia lo terrenal, sino que dice que cuando estaba yo en el día del Señor en el Espíritu, se abrió una puerta en los cielos y una voz que me decía, sube acá, y al instante estaba delante de la presencia de Dios y comienza la visión. Por lo tanto, lo que le dice Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, escribe pues las cosas que has visto, que dice la que sucede ahora y la que sucederán después. O sea, está otra vez, está mostrando las cosas que suceden, las cosas que han sucedido, porque Juan se da la vuelta para oír la voz que hablaba. Juan estaba siendo llevado por la revelación a ver toda la palabra ya escrita, toda la palabra inspirada, todo lo que decía el Antiguo Testamento de Cristo, pero también Jesús le dice que presta atención a las cosas que van a suceder. Y no está haciendo referencia para contar de modo amarillista como una novela, como una película de Hollywood,
lo único que quiere resaltar es un mundo post-apocalíptico. No sé si usted habrá visto cuántas películas que están de moda del mundo post-apocalíptico, que hay zombies, que hay gente mutante, que está todo destruido, todo devastado, gente viviendo bajo la tierra o yéndose al espacio porque después la tierra quedó inhabitada por las bombas nucleares, toda la contaminación nuclear está en el aire. Entonces a eso le llaman apocalipsis o post-apocalíptico. Ahora, fíjense ustedes que Apocalipsis nos da un pantallazo que en vez de ver un mundo devastado, lleno de zombies, lleno de gente mutante, lo que podemos ver es la gloria misma de una tierra nueva, glorificada, que es para nosotros. Así que, mis hermanos, ¿cómo no alentarnos? ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no llenarnos de esperanza? Porque claramente el Señor, su intención es que nosotros podamos ver el mundo espiritual que no lo ve cualquiera. Como prediqué hace un par de domingos, nosotros cristianos vemos cosas que el mundo no puede ver por la fe. ¿Se acuerda lo que Pedro escribía? A quien amáis sin haberle visto y a quien ahora le creéis sin poder verle, os gozáis con gozo inefable, con gozo glorioso. Pues mis amados hermanos, había citado lo que pasó, esa narrativa, esa historia corta, concisa, pero contundente de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15 al 17, cuando el siervo del profeta Eliseo estaba aterrorizado porque estaban sitiados por un ejército enemigo, y Eliseo ora diciéndole, Señor, abre los ojos para que pueda ver. Esa oración que tal vez deberíamos decir mucho nosotros, Señor, abre nuestros ojos por la fe para que no nos agarre el pánico, para que no nos agarre la desesperanza, para que no estemos aturdidos por todo lo que este mundo quiere mostrar. Pues cuando él abrió sus ojos, ¿qué dice que vio? Un gran ejército innumerable de gente de a caballo y carros de fuego custodiando el pueblo de Dios. Nosotros compartimos una conexión, coexistimos, cohabitamos con un mundo invisible que solamente por la fe los hijos de Dios podemos entender y saber que podemos ver. Como dice Hebreos 11, que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Por eso, mis amados hermanos, lo que hace la palabra de Dios en la perspectiva que muestra Juan en Apocalipsis no es llevarnos a ver el terror, sino a poder ver lo que Juan vio. ¿Qué es lo que vio? Los cielos abiertos. Estaba allí la gloria misma, pero lo que ve Juan no solamente veía, porque ahí donde nosotros empezamos a tratar de imaginarnos un trono, un arcoíris alrededor, 24 tronos a la vuelta y millones de redimidos por la sangre del Cordero con túnicas blancas y 4 seres vivientes, uno con apariencia de hombre, otro con apariencia de buey, otro con apariencia de búfalo y otro con apariencia de águila volando, y serafines y querubines alrededor del trono. Entonces tratamos de empezar a imaginar eso y pareciera ser que llega hasta cierta perspectiva de nuestra imaginación, la visión nos lleva a ver nubes blancas y una luz grande, pero no podemos ver lo que significa eso. Por lo tanto, decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo se va a manifestar esto? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar, a disfrutar de esto? Pero no queda allí la revelación de Apocalipsis, sino lo que hace claramente es correr el velo y empezar a mostrar que el diseño original, que principalmente fue un jardín, un huerto, un Edén, ahora no solo era un huerto, un jardín, un Edén, sino toda la tierra y toda la bella ciudad celestial manifestada como la promesa del Señor donde habitaremos. Le invito a que me acompañen al capítulo 21 de Apocalipsis, donde verdaderamente en lenguaje profético, figurado, entre las cosas que hace referencia, nos lleva a ver claramente de que nosotros no vamos al cielo, sino que el cielo desciende a nosotros. Cristo viene con todos los millones y millones de redimidos por la sangre del Cordero que hoy están con Él en el paraíso, en el lugar donde las almas redimidas están siendo consoladas en gozo indecible, donde están compartiendo la gloria misma con el Señor, pero cuando ellos reciban un cuerpo resucitado y nosotros seamos transformados con un cuerpo incorruptible, va a suceder lo que dice la palabra del Señor.
Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Y dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Usted dirá, oh, no me diga que el mar ya no va a existir más, con lo que me gusta el mar, ¿eh? Ahí lo veo a Marcelito Camargo, ¿no? De Mar del Plata. ¿Qué va a pasar sin el mar, Mar del Plata? Y los hermanos que nos gusta el agua, a mí me encanta el mar. ¿Quiere decir que no va a haber mar? No, es algo que el pueblo de Israel sabe perfectamente. A ver, todos estamos viendo en la televisión cómo están siendo atacados permanentemente en la guerra de Franja de Gaza. Y el mar para el pueblo de Israel no significaba en aquellos entonces como algo turístico para nosotros, como algo para disfrutar, meter los pies en el agua y disfrutar de una tarde de mate allí en el mar, sino que lo que pasaba era que había una cadena montañosa que separaba justamente todo lo que es Jerusalén y del otro lado estaba el mar. Ustedes verán que es una franja, no es un gran territorio. Entonces, donde venían los ejércitos y que atacaban, ellos tenían que alzar los ojos a los montes, porque venían por ese lado para atacar, pero dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del que hizo los cielos más arriba de esos montes. Pero el mar no representaba para ellos las vacaciones, la sombrilla, la pelota y las raquetas para jugar allí con la palita jugando en la arena, sino que era el lugar donde venían los barcos y los enemigos a invadirlos, a destruirlos. Por lo tanto, cuando está diciendo que el mar no va a existir más, no está diciendo de la existencia del agua, del mar, sino que ya no va a haber el peligro de lo que el mar traía, de los enemigos que venían a sitiarlos, de lo que venían a destruirlo. Así que claramente vemos nosotros de que es un cielo nuevo, tierra nueva, donde domina la paz y la excelencia. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Emanuel, Dios con los hombres, y morará con ellos. Bendito sea el Señor, esa es mi esperanza. Yo no quiero un cielo sin Cristo. Yo quiero su presencia en medio nuestro. Y morará, dice, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y como su Dios. Bendita esperanza. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y él dijo, escribe estas palabras. Cuando alguien lo dice y lo escribe, se hace un testamento, se hace una obra documentada con la veracidad que Dios mismo juró por sí mismo que nos iba a bendecir. Y dice, escribe estas palabras porque son fieles y son verdaderas. Y me dijo, hecho está, esto está hecho, hermano. Yo no sé a dónde va a encontrar esperanza en ningún gobernante, en su situación económica. Todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tenga sed, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere le dará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y usted dirá, ¿cómo puedo yo vencer? Pues mi hermano, la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Él es el vencedor. Él ha vencido por nosotros. Y nosotros en Él somos más que vencedores por su amor, con el amor con que nos amó. Pero los cobardes y los incrédulos y los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre,
que es la segunda muerte. No habrá más pecado, no habrá más iniquidad. Y acá está el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntase hoy si alguno no tiene la convicción de su salvación. Porque todo lo que queda del capítulo 21 y el capítulo 22 no es otra cosa más que revelarnos lo mismo que el profeta Isaías, de lo que va a ser habitar en la gloria eterna, en una tierra glorificada. Todos nosotros y todos los millones y millones de redimidos por la sangre del Cordero, porque no somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos una nación innumerable, incontable como las estrellas de los cielos, le dijo nuestro Señor a Abraham, y yo lo creo. La otra clase, si Dios quiere, vamos a empezar a preguntarnos qué pasa entonces con el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Es una realidad invisible? ¿Cómo lo vamos a entender? Les invito a que oremos para terminar la clase de hoy. Precioso Dios, te doy gracias. No existe nada en el mundo que pueda llenarnos de tanta esperanza, paz, gozo y alegría que tu palabra. Porque aunque hoy tengamos que sufrir, llorar y dolernos, tú vas a enjugar nuestras lágrimas y apretarnos junto a tu pecho, Señor. Y respirar el aire de tu casa, el oxígeno de tu aliento, Señor. Y recrearnos como un cordero sale de la manada buscando esos pastos frescos. Recrearnos como un águila que vuela en la altura, el altiplanicie de la espiritualidad que tú nos permites tener por tu mérito, Señor. Que podamos nosotros entender que sin merecerlo, sin ningún tipo de obra alguna, hemos de alcanzar la máxima expresión de tu amor solo porque tú nos has llamado a obedecer. ¿Y cómo no proclamar este evangelio de Jesucristo a todo el mundo para que todos lleguen al conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar? Señor, te alabo, te doy gracias por tu palabra. Nos regocijamos en ti, mi Dios. Te alabamos por los méritos de Jesucristo, el único Señor y Salvador de nuestras almas. Bendice a tu iglesia, que afirme su vida, su esperanza, su fe y su alma en las promesas y en los cumplimientos en Cristo Jesús, que han sido avalados por la cruz y por el derramamiento de su sangre para la victoria nuestra, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Trae consuelo ahora a los hermanos que están atribulados o pasando momentos de angustia. Abrázalos, Señor, con tu Espíritu Santo y consuélalos y fortalécenos a todos llenándonos de tu Espíritu Santo para dar testimonio de tu verdad. La gloria sea para ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.